Ahorita, pues bienvenidos a todos, ¿no? Ahorita estamos en la cuestión del módulo de nefrocrítica y estamos abordando el tema de lesión renal aguda. Ya ahorita nos agarró un poquito adelantaditos la cuestión de este tema y vamos a ver el día de hoy el rubro de tratamiento, ¿no? Ahí en la cuestión de los tópicos de tratamiento, pues vamos a ver varios durante el transcurso de la clase. Generalmente vamos a ver ahorita abordados, manejo en la cuestión hemodinámica, manejo en la cuestión hídrica, vamos a ver la terapia con vasopresores, vamos a ver también la cuestión de un abordaje de un paciente con oliguria, un paciente con edema, qué indicaciones existen de diurético en los pacientes con lesión renal aguda y propuestas actuales, ¿no?, que han aparecido recientemente, y posteriormente vamos a hacer conclusiones de acuerdo a toda la evidencia que vemos aquí. Como parte de las generalidades, los líquidos están estrechamente relacionados con la lesión renal aguda. Sabemos que la lesión renal aguda, cuando hay una administración muy escasa de líquidos en una situación de hipovolemia, pues esto es un factor de riesgo para que aparezca una lesión renal aguda. También a la inversa, ¿no?, una administración excesiva de líquidos también está relacionado con riesgo de padecer lesión renal aguda. Por lo tanto, este elemento, que es la euvolemia, pues es un componente importante en esta población de pacientes, ¿no? Hay incertidumbre sobre el manejo óptimo de líquidos. Vamos a ver que dentro de la evidencia que existe todavía hay evidencia que es contractual. Los estudios que se han realizado no tienen una adecuada descripción metodológica, y por eso todavía quedamos pendientes en cuestiones de recomendaciones en las guías con una fuerte evidencia para el manejo de este tratamiento en los pacientes con lesión renal aguda. Un dato muy importante es que el 43% de los casos de lesión renal aguda se reconocen tarde o ni siquiera se reconocen. Por lo tanto, pues toda esta población de pacientes se queda sin tratamiento. Como vimos en las clases previas, dentro de la finalidad y las consecuencias que tienen los pacientes con lesión renal aguda, pues son catastróficas, no solamente para la cuestión de su padecimiento actual, sino también una vez que son egresados los pacientes, ya sea de la UCI o del hospital en este caso. El manejo hemodinámico pues tiene recomendaciones limitadas. Igual no hay estudios de manera específica que se busquen en este tipo de pacientes nada más. Siempre van relacionados con alguna otra situación, y muchas de las recomendaciones para el manejo hemodinámico pues vienen subrogados de otro tipo de patologías. Por lo tanto, también vamos a encontrar cierta disparidad en la cuestión de las recomendaciones. La oliguria, un problema en la UCI. Pues realmente dentro de toda la historia natural de la enfermedad o del tiempo que un paciente esté en la UCI, por lo menos un momento va a pasar con la oliguria durante su estancia aquí mismo. Entonces vamos a ver que pues es un tema muy, muy frecuente, y vamos a ver la cuestión de su abordaje y tratamiento. Y siempre pensar en sobrecarga, como les comentaba en el punto 1, la sobrecarga pues está también relacionada con un factor de riesgo para padecer lesión renal aguda. Y como los pacientes aquí en la UCI siempre vienen de otro servicio, háblese de quirófano, urgencias, ISO, realmente siempre van a venir ya con líquidos. Entonces siempre hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener un cierto grado de sobrecarga. Y para iniciar la clase, quisiera que nos quedamos con esta imagen, porque mucha del abordaje de los pacientes y el tratamiento con lesión renal aguda va a venir de cómo está su volemia. Eso va a ser indispensable. Entonces, en esta imagen, en la parte de abajo, tenemos los 3 elementos de la volemia. Un paciente con hipovolemia, que es aquel paciente en el cual la restricción de líquidos está muy marcada. Es un paciente que va a tener datos clínicos de hipotensión, va a tener taquicardia. En la exploración física puede tener datos principalmente en la turgencia de la piel o sequedad de mucosas, y pues generalmente va a estar oligúrico por la cuestión de la perfusión renal. En el otro extremo tenemos al paciente con hipervolemia. Es aquel paciente que está congestivo, aquel paciente que está edematoso, que está hipertenso, y generalmente siempre va a tener algún problema a nivel respiratorio, por lo cual la oxigenación puede estar un poquito ahí dependiente.
Y tenemos el elemento en medio que es la eubulemia. A pesar de que aquí no viene como tal un tratamiento, también los pacientes que tienen eubulemia tienen riesgo de padecer lesión renal aguda, no relacionada a la cuestión hemodinámica o volémica, pero sí con otros factores de riesgo, por ejemplo, medicamentos, nefrotoxinas, entre otras cosas. Entonces, en base a esta imagen vamos a ir abordando cada uno de los aspectos del tratamiento y vamos a ir viendo pues, cuál es el tratamiento ideal, qué se beneficia en estos pacientes y cómo lo vamos a ir abordando. Por lo tanto, voy a empezar con las recomendaciones que da la guía de CADIGO para el manejo de la lesión renal aguda, principalmente en el rubro del manejo hídrico. Y vemos que la guía, como parte de las recomendaciones, dice que si un paciente no tiene un choque hemorrágico, el tratamiento para la lesión renal aguda o si tiene riesgo para la lesión renal aguda se debe hacer con cristaloides. Y eso es todo lo que dice la guía en cuanto a recomendaciones para el manejo del manejo hídrico. Realmente se explica a razones medias por qué cristaloides, por qué no coloides, pero pues vamos a ir viendo la cuestión de la evidencia y sacar nuestras propias conclusiones, porque creo que se generan muchas preguntas de acuerdo a esa recomendación que da la guía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cristaloides mejor que coloides? Y de los cristaloides, ¿cuál vamos a utilizar? Hay varios en el mercado, obviamente institucionales, pues estamos muy limitados, ¿no? ¿A qué dosis se calculan? ¿Cómo se administran? Y pues, una vez que pongamos líquidos, ¿cuánto tiempo los vamos a dejar? Entonces vienen muchas preguntas que espero que después de la clase podamos responderlas, ¿no? Y todo vamos a empezar porque cristaloide es mejor que coloides. Hay un estudio en el 2010, que es el estudio CHEST, donde compararon la reanimación en los pacientes críticos con coloides, principalmente hidroxietilalmidón, con solución salina. Fue un estudio clínico aleatorizado, aproximadamente fue una gran cantidad de pacientes, aproximadamente 7,000 los que entraron a este estudio. Y como vemos, el resultado primario de este estudio, que fue mortalidad a 90 días, no tenemos una diferencia. Pero en un resultado secundario, principalmente en el componente renal, vemos situaciones muy, muy particulares. Vemos que estos pacientes tenían más riesgo de presentar lesión renal aguda y tenían riesgo de requerir terapia de reemplazo renal, aquel grupo que estaba reanimado con hidroxietilalmidón. Entonces, en base a estos resultados dijeron, bueno, pero ¿por qué estos pacientes tienen mayor riesgo de lesión renal aguda? ¿Será que algo ahí en la aleatorización de pacientes, en los criterios de selección de los pacientes pudo haber contribuido a eso? Bueno, pues, buscaron más evidencia. Una revista británica, que es la BMJ, pues dijo, vamos a hacer un análisis con un poquito mayor de rigidez metodológica y se aventaron una revisión sistemática. Y pues encontraron muy poca evidencia también, pero lo más importante de esto es que al momento de hacer su forest plot para el factor de riesgo de requerir terapia de reemplazo renal, vimos que todos los pacientes, por lo menos todos los estudios adquiridos en esta revisión sistemática, pues fueron en contra. Es decir, todos los pacientes que fueron tratados con hidroxietilalmidón tuvieron mayor riesgo de requerir terapia de reemplazo renal. Entonces se confirma lo que se encontró en el estudio previo. De aquí pues ya se prenden alertas rojas sobre este tipo de soluciones para reanimar pacientes críticos. Y fue después, con el tiempo, donde pues, la FDA incluso sacó una alerta, ¿no?, de que no se utilicen este tipo de soluciones para la reanimación de los pacientes críticos, principalmente por estos desenlaces. Bueno, dijeron, hidroxietilalmidón, pues ya no, pues qué rollo con la albúmina. En 2012 salió este estudio publicado también por esta revista, el estudio Albius, donde determinan una reanimación o un reemplazo de albúmina en los pacientes con sepsis y con choque séptico, comparado con un grupo de solución cristaloide, ¿no?, principalmente solución salina. Y el objetivo era que los pacientes se les administrara por lo menos 60 gramos de albúmina en el transcurso del día hasta llegar a un punto de corte de albúmina sérica mayor de 3 gramos. Ese era el objetivo inicial para poder hacer los cálculos posteriormente.
Vemos en los resultados de este estudio, en el resultado primario que evaluaban mortalidad a los 28 días, pues no hubo diferencia, les fue igual a los pacientes. En los outcomes secundarios, que era mortalidad a 90 días y nuevas fallas orgánicas, tampoco hubo diferencia, les fue igual a los pacientes. Bueno, pues outcomes terciarios, que ya es el componente renal, a los pacientes pues les fue igual. Entonces, en este estudio no hubo una diferencia si los reanimaban con albúmina o si los reanimaban con cristaloides, realmente les fue de manera similar en todos los objetivos evaluados. Algo que sí destaca en este estudio es que los pacientes que fueron reanimados con albúmina requirieron de menos líquidos, por lo menos al final su balance fue ligeramente negativo con esto, y esto va a tener pues una importancia más adelante, ¿no? Y después dijeron, bueno, pues ya con la albúmina todo bien, vamos a ver, ahora sí, si nos salimos fuera de la población de sepsis, ¿qué les parece si vemos con los demás pacientes críticos que se encuentran en la UCI? Pues realizaron el estudio SAFE, un estudio pues grande también, fueron casi 7,000 pacientes los que se aleatorizaron y evaluaron la reanimación albúmina al 20% con solución salina. Aquí tenían la característica como criterios de inclusión que los pacientes tuvieran hipovolemia, eso fue un dato muy, muy importante. Y pues otra vez, ¿qué resultados tenemos? Mortalidad a 28 días, les fue igual, si los reanimaban con albúmina o con cristaloides. Y en el resto de las evaluaciones, días de estancia en UCI, días de ventilador, todos les fue similar a ambos grupos. Vemos su forest plot, que incluso en los subtipos de enfermedades más frecuentes en este estudio les fue de manera similar. Vemos aquí el concentrado, donde apunta principalmente a lo neutro, ¿no? Igual vemos una Kaplan-Meier en la cuestión de mortalidad, que les fue de manera similar a los pacientes. Entonces, hasta ahorita los estudios que llevaban de comparar solución cristaloide, principalmente solución salina al 0.9%, con la reanimación con albúmina, les iba de manera similar, iban igual en ambos grupos. Y recientemente Cochrane pues dijo, vamos a ver qué onda con estas recomendaciones. Pues hizo una revisión sistemática para ver la cuestión de la resucitación hídrica en los pacientes críticos, comparando la evidencia que hay de coloides contra cristaloides. Y vean los resultados que dan los autores. Dice, el uso de almidones, dextranos, albúmina, probablemente producen poca o ninguna diferencia en mortalidad, como lo vimos en los estudios previamente que les comenté. Pero vean, almidones probablemente aumenten ligeramente la necesidad de terapia de reemplazo renal, lo que ya también vimos en los estudios. Y albúmina puede lograr poca o ninguna diferencia en la necesidad de terapia de reemplazo renal, lo que vimos en los mismos estudios. Obviamente esta revisión sistemática traía más artículos. Esto nos habla de que la evidencia sigue siendo la misma y se replican estos mismos resultados de acuerdo al estudio que lean. Entonces, hasta el momento, estas son las recomendaciones que tienen un estudio con una mayor rigidez metodológica. Entonces, si vemos nosotros un sumario, pues vemos esto, ¿no? En la imagen en la línea de abajo, pues vemos si hay un beneficio o si hay un daño al utilizar este tipo de soluciones, y vemos que la hidroxetilalmidón y la gelatina pues tienden a generar más daño que un beneficio. Y hasta ahorita los artículos publicados en la cuestión de albúmina pues la dejan todavía en un punto ahí neutro, ¿no? Dentro si hay beneficio o no. Estoy hablando en pacientes críticos. Obviamente la albúmina tiene indicaciones primarias y específicas donde sí se ha visto que hay cambios en los resultados finales, como por ejemplo los pacientes con hepato renal o paracentesis de grande volumen. Pues la albúmina no es el principal líquido para la reanimación. Entonces, hasta el momento, la albúmina es la que queda dentro del juego. A valorar la cuestión del riesgo-beneficio. La gelatina ni siquiera las puse porque las gelatinas en los estudios que estuve revisando realmente están muy deficientes en la cuestión metodológica. Parece que la hicieron con las patas, pero tampoco tiene un beneficio, pues, hasta el momento en la evidencia. Entonces, tampoco gelatinas ni hidroxetilalmidón son recomendados para la reanimación en estos pacientes.
Y pues pasándonos un poquito a algo más conocido, ¿no? Los cristaloides, pues ahorita es la primera línea de tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Todavía queda la pregunta de cuál es el cristaloide de elección, ¿no? Si utilizar balanceadas o solución salina al 0.9%. Allí lo que estuvimos viendo en la clase de cloro, en las clases de fisiopato, vemos que hay mucha mortificación por la cantidad de cloro que tienen estas soluciones, ¿no? Ahí por la implicación en la fisiopatología de que inducen lesión renal, ¿no? Por diferentes mecanismos, ya sea por vasoconstricción directa de la arteria aferente, hay una regulación a la baja de la mácula densa, disminuye también el flujo renal a nivel de la corteza. Entonces hay múltiples teorías de por qué puede ocasionar lesión renal. Después salieron artículos que dijeron, no, ¿sabes qué? Es principalmente por la dosis. Se dice que en un estudio, en una corte, vieron que arriba de 2.5, 3 litros reanimados los pacientes con solución salina eran los que tenían factores de riesgo o generaban lesión renal aguda. Recientemente salió otro artículo que dijo, ¿sabes qué? Pues no, tengo pacientes con cirugía cardíaca donde los reanimé de manera generosa y pues ninguno generó lesión renal aguda. Entonces también ahí hay un poquito de falta en la evidencia, pero pues nos tiene todavía con ese pendiente, ¿no? Y pues tampoco tenemos algunos estudios que tengan una adecuada condición metodológica, principalmente porque son muy heterogéneos en cuanto a sus criterios de evaluación, ¿no? Tienen muchas variables de confusión y las poblaciones pues son heterogéneas, por eso no se pueden parear los estudios y sacar una conclusión de manera pues fidedigna, ¿no? Entonces todo empieza con el estudio SALTED. Fue un estudio donde se compararon ahora sí cristaloides en las soluciones balanceadas, que era Plasma-Lite, con solución salina en pacientes que no estaban en condición crítica. Fue un estudio pragmático que se realizó en urgencias. Más o menos se aleatorizaron 13,000 pacientes. Esto es un estudio pues considerable. Y vámonos directamente a la cuestión de los desenlaces renales. Vemos en la imagen C cómo la curva en cuanto a nitrógeno ureico es de manera similar, tanto en el grupo de balanceadas como de salinas. Y si vemos el nivel de creatinina, tampoco hubo mucha diferencia entre el grupo de balanceadas con salinas. Entonces, pues ya nos vamos directamente a eventos adversos a los objetivos primarios y vemos que días libres de hospital a los 28 días no hubo diferencia. Pero vean aquí, en eventos renales mayores, aquí sí hubo una diferencia, principalmente en 3, en mortalidad, en necesidad de terapia de reemplazo renal y que la creatinina se haya aumentado el doble de acuerdo al basal que tenían los pacientes. Entonces aquí también dijeron, bolas, pues los pacientes que son reanimados con salina pues tienen mayor riesgo de presentar lesión renal aguda, principalmente por estos desenlaces. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos ahora en pacientes críticos? Pues se hizo el estudio SMARTRIA, donde igual se autorizaron más o menos 15,000 pacientes y se hicieron 2 grupos. El grupo de reanimación con soluciones cristaloides balanceadas y solución salina al 0.9%. Y vean, el outcome primario de este estudio era evaluar los efectos adversos mayores a nivel renal, y vemos que sí hay una diferencia. Por la PEN 0.04 hay una significancia estadística y vemos que el odds radio está hasta 0.99, entonces es un factor de riesgo el utilizar soluciones salinas para presentar lesión renal aguda de acuerdo a este estudio. Y otros outcomes que no vamos a tomar en cuenta, ¿no? Vemos el forest plot también, donde ya su concentrado pues apunta a que es mejor utilizar soluciones balanceadas en los pacientes críticos para reanimarlos, a diferencia de solución salina al 0.9%. Obviamente voy a hacer un paréntesis, ¿no? Para no recibir críticas al final. Hay indicaciones muy precisas para el uso de solución salina hasta el 0.9%, como por ejemplo los pacientes con trauma. ¿Sí? Aquí vean también la cuestión de su evaluación, ahí parece que no hay diferencia, pero va más encaminado ahí el rango, ¿no? Entonces, ahí esto fueron de manera generalizada.
Y dijeron, bueno, pues sí, ok, este estudio pues sí se vio desenlaces renales, pues ahora pues yo también, como una revista pues importante, dijo, pues voy a ver los desenlaces renales, específicamente los pacientes críticos, con esas dos reanimaciones. Y vean, en este estudio no hubo diferencia en ningún componente, ni en riesgo de lesión renal, ni en padecer riesgo, diagnóstico, uso de terapia de reemplazo renal, nada. Entonces aquí hay una contradicción en la cuestión de la evidencia que tenemos hasta el momento. Entonces ahí es donde les comento, ¿no?, de que puede haber o no puede haber factor de riesgo, a lo mejor puede ir más en la cuestión del padecimiento actual del paciente que otra cosa, pero la evidencia es lo que marca, ¿no? No hay diferencia. Y empecinados dijeron, no, sí, vamos a ver qué tenemos. New England el año pasado publicó una revisión sistemática con su metaanálisis para ver ahora sí si teníamos alguna recomendación de cuál utilizar en los pacientes críticos, si utilizar soluciones balanceadas o solución salina. Realmente, pues ahí la cuestión también metodológica carece mucho. Inicialmente fueron inscritos 15 o 16 estudios. El problema de estos estudios es que al momento de evaluar los objetivos, vemos que el número de estudios con el cuales tenían una homogeneidad, pues un poquito, es prácticamente un tercio. Entonces, esto habla de que hay mucha heterogeneidad en los estudios, hay mucho riesgo de presentar también sesgos al momento de hacer este tipo de resultados. No me crean a mí, vean lo que pusieron los autores. Miren. Checa. Dice, nuestra revisión sistemática y metaanálisis de los datos actuales existentes indican que el efecto estimado del uso de cristaloides equilibrados en lugar de solución salina para la terapia de fluidos intravenosos en una población heterogénea como son los pacientes críticos adultos varía de una reducción relativa del 9% a un aumento relativo del 1% en la muerte de 90 días. Entonces hasta ellos mismos se contraindican, dicen que en ciertos objetivos hay una reducción en la mortalidad y hay otros que hay un aumento del 1% de la mortalidad a 90 días. Entonces esto nos habla de que no hay todavía unos estudios como para parearlos, evaluarlos de manera conjunta, porque gran mayoría de su metodología es muy, muy diferente y tiene alto riesgo de sesgo. Incluso las conclusiones que tienen, pues tienen como contraindicaciones. Y ahora sí dijeron, vamos a hacer otra carta, vamos a ver qué damos. Vuelven a hacer una revisión de qué líquido vamos a utilizar en los pacientes críticos, específicamente en aquellos que tienen lesión renal aguda. Y vean otra vez las conclusiones de los autores. Los médicos todavía tendrán que decidir qué líquido recetar. O sea, tampoco, con la evidencia que hay hasta ahorita, tampoco hay una recomendación, incluso pues por estos autores, ¿no?, que se la llevan haciendo pues investigación, no encuentran tampoco una recomendación específica para determinar qué tipo de cristaloide vamos a utilizar. Igual aquí, ¿no?, ellos apuntan más a que sea una indicación individualizada antes de una indicación generalizada, es prácticamente lo que dicen. Entonces regresamos al sumario, ya tenemos el ingreso de los coloides y vemos que, de acuerdo a la evidencia que tenemos, cristaloides y solución salina pues se mantienen todavía en el punto medio, ¿no? No hay estudios que digan que hay mucho beneficio, ni tampoco hay estudios que digan que hay mucho cuestión de daño. Entonces nos quedamos también pues a la mitad del camino hasta el momento con lo que llevamos en la cuestión hemodinámica. Y ya pasamos a la cuestión, dejando los líquidos atrás, a la cuestión hemodinámica. Partiendo también de lo que dice la guía CADIGO, ellos recomiendan utilizar vasopresores junto con líquidos en aquellos pacientes que tengan choque vasomotor, ya sea ya establecida la lesión renal aguda o que tengan riesgo de presentarla. Y dan otra recomendación ahí específica. Y ya, esto es lo que dicen. No dicen qué vasopresores es de elección, no dicen qué tanto líquido, no dicen metas hemodinámicas, no dicen nada más la cuestión de la guía. Revisando un poquito la evidencia, la cuestión de dónde sacan esta indicación, pues prácticamente vienen de los estudios de Rivers, ¿no?, de cómo fueron reanimados los pacientes con choque séptico. De ahí ellos te dan la recomendación de
por lo menos mantener una presión arterial media arriba de 65 y el vasopresor de elección, norepinefrina. Todavía ellos en la guía mencionan la cuestión de la PVC, el uso de inotrópicos, la cuestión de la hemotransfusión en caso de no alcanzar las metas que venían en el protocolo dirigido por metas. Entonces creo que todavía hay indicaciones pues más precisas para esto, que la guía no se ha actualizado, ¿no? Y todo esto viene de este estudio, ¿no? ¿Cuál fue la presión arterial media en la cual hubo una mayor correlación con mortalidad? Y vemos que en este estudio, si vemos en esta imagen, aquí está el 60, donde hubo mayor correlación de mortalidad fueron en todos los pacientes que se encontraron por debajo de esta cifra de presión arterial. Y en esta gráfica vemos que conforme van pasando las horas, el riesgo de muerte pues se va incrementando si tenemos una presión arterial media por debajo de 60. Por lo menos la recomendación de tener una meta de PAM arriba de 65 pues es adecuada de acuerdo a este estudio. Pero también dijeron, bueno, pues vamos a ver si la hipotensión tiene algo que ver en la cuestión de desenlaces renales. Y vean, el mantener una presión arterial media por debajo de 65, pues aumenta el riesgo de presentar lesión renal aguda. Cuando aumentaban la presión arterial de 70 o hasta 75, el riesgo de presentar una lesión renal aguda severa, pues disminuye. Entonces aquí también dices, bueno, pues a lo mejor el manejo hemodinámico con una PAM un poquito más alta, pues puede ser un objetivo inicial. Disminuye la cuestión, el riesgo de presentar lesión renal aguda. Por eso, posteriormente se hicieron más estudios y dijeron, bueno, pues vamos a evaluar si una presión arterial meta bajita, entre 60 y 70, contra una presión arterial media más alta, 75, 80, y fue cuando se publicó pues el estudio Sepsis PAM, ¿no? Ya yéndonos a los objetivos primarios, pues el evaluar estos dos componentes, no hubo un desenlace en la cuestión de mortalidad, pero sí hubo desenlaces principalmente en las cuestiones renales, en cuanto a que se doble la cantidad de creatinina y requerir terapia de reemplazo renal. Y estos pacientes que se beneficiaron de tener una presión arterial media más alta fueron principalmente los pacientes con hipertensión crónica. De aquí es donde van a encontrar ustedes al momento de referir la literatura que muchas veces la presión arterial media tiene que ser individualizada. En ocasiones no importa un número de presión arterial, sino cuál era su presión arterial meta previa. Estos pacientes hipertensos, acuérdense que tienen una autorregulación en el flujo renal y generalmente siempre la curva se desplaza a la derecha. Por eso a lo mejor se supone que estos pacientes tuvieron un mejor beneficio al momento de dejarles una meta de presión arterial media más alta. Y en este estudio quisiera recalcar pues algo muy importante que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el inicio temprano de vasopresores. Es decir, tienes un paciente que no alcanzas una meta hemodinámica, en igual de esperarte a la reanimación hídrica, pues iniciar un reto de vasopresor más rápido posible. Y vean, el iniciar un vasopresor más rápido disminuye el riesgo de mortalidad con iniciarlo más tarde. Esto se vio en una reducción de la mortalidad en casi el 70%. Y se requirió menos líquido. Vean, con 1.5 de líquidos, vean de diferencia la mortalidad que hubo de diferencia en los dos grupos evaluados. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto, pues es que hay que llevar los pacientes a una meta de presión hemodinámica lo más rápido posible para evitar este tipo de desenlaces. Y ya ahí leyendo y revisando el tema, tuve un momento de lucidez y dije, ¿por qué es mejor no hacemos perfusión directamente al tejido? Y ahí es donde entra la ecuación de Ohm, que la ecuación de Ohm ya establecida en el sistema circulatorio, pues dice lo siguiente: Q, que es el gasto cardíaco, es igual a la diferencia de presiones entre las resistencias. Si esto lo aplicamos nosotros al órgano llano, que es el riñón, pues esto va a comprender la presión arterial media menos la presión de la vena renal. Previamente era la presión, no les dije, pero era la PVC, no en el sistema circulatorio. En este caso la presión de la vena renal. Hay ciertas circunstancias en las que la presión intraabdominal va a ser la determinante, como los síndromes con síndrome compartimental abdominal. Entonces,
¿por qué no llevarlos en base a esta perfusión? Y vean, las diferentes elementos que componen esta ecuación, pues los podemos medir en los pacientes. La PAM nos va a dar la cuestión de la línea arterial y esa la podemos nosotros modificar con vasopresores, con líquidos. La presión de la vena renal, pues lo vemos nosotros al momento de realizar un Vexus. Y la resistencia, pues vemos al momento de hacer la evaluación del índice de resistencia renal. Entonces tenemos tres elementos que son objetivos que podemos darles, o que hay estrategias de tratamiento que podemos optimizar y que esto puede ser benéfico en cuestión de la perfusión renal. Eso es como una propuesta que pues podemos utilizar en caso de una evaluación con los pacientes, ¿no? No, gracias. Entonces, ya terminando con la cuestión de vasopresores, si se dieron cuenta es muy poca la cuestión de la evidencia y no hay mucho específicamente la cuestión renal, si acaso 1 o 2 artículos. Pero también hubo terapia vasodilatadora, ¿no? Aquellos que intentaban aumentar la cuestión de la perfusión renal al vasodilatar las arterias en el órgano, y se evaluaron diferentes estudios: dopamina, fenoldopam, péptido natriurético atrial, que realmente no me voy a meter mucho en esto porque pues, no hay evidencia. No está la BIUD, pero no aseguro es que iba a levantar la mano en este sentido, pero no hay evidencia en eso. Y pues ya, terminamos la cuestión hemodinámica. Ahora la cuestión del manejo del edema y uso de diuréticos en los pacientes. Quisiera regresarme un poquito a esta imagen, donde prácticamente lo que hemos visto de líquidos, hemodinamia, vasopresores, prácticamente todos este tipo de tratamientos encajan mucho en la cuestión de un paciente con hipovolemia, ¿no? Pero en el paciente que se encuentra en el otro extremo, en un paciente hipervolémico, que está congestivo, que está edematoso, que tiene repercusión orgánica, pues a lo mejor el manejo con diuréticos pues puede ser un poquito más rentable, ¿no? que el resto de los medicamentos que hemos visto. Por eso vamos a ver que hay indicaciones precisas para el manejo. ¿Qué dice la guía acá, digo, sobre el uso de diuréticos en los pacientes con lesión renal aguda? Bueno, ellos recomiendan que no se debe utilizar el uso de diuréticos para el manejo de la lesión renal aguda. Y tampoco se debe de manejar diuréticos para la prevención de la lesión renal aguda. La única indicación para utilizar diuréticos es que tengamos riesgo o una lesión renal aguda con datos de sobrecarga. Entonces, esto es importante porque pues esto es importante porque dos cosas. Yo creo que un ejemplo como para explicar por qué puede o vienen estas recomendaciones o el manejo del edema de los pacientes con lesión renal aguda son los síndromes cardiorrenales, principalmente el tipo 1, que tiene dos componentes para generar lesión renal aguda. El principal es que tengamos un paciente con una FEBI deteriorada. Esa FEBI deteriorada pues no va a alcanzar los requerimientos de los órganos para su adecuada perfusión, y esta hipoperfusión que se genera por esa FEBI tan deteriorada pues es un factor de riesgo para generar lesión renal aguda de características hemodinámicas. Pero también toda esa retención de líquido que queda en el sistema venoso pues se va a transmitir también a las vísceras abdominales. Entonces, tener una presión arterial, presión venosa central elevada, pues va a tener repercusiones en los órganos donde desembocan pues todas las venas, ¿no? Principalmente en el sistema renal, donde una PVC alta va a disminuir el flujo de la vena renal. Esta vena renal se va a poner pletórica. Inicialmente va a ser compensada por el sistema linfático para la reabsorción de líquido, pero va a llegar un momento donde esta congestión es muy importante, que va a sobrepasar los linfáticos, se va a empezar a hinchar. El riñón es un órgano encapsulado, entonces va a llegar un cierto tiempo donde esa cápsula no va a dejar que el riñón siga pues incrementando por la congestión, y va a generar un tipo de tamponado.
tipo de tamponada renal, y esto es lo que se le llama como una nefropatía congestiva. Además de eso, pues va a tener implicaciones en todo el sistema dentro del parénquima. Va a tener, va a aplastar la cuestión de la arteria renal, disminuyendo el flujo sanguíneo. Va también a generar edema del túbulo, va a empezar a generar disfunción del túbulo, va a generar también edema en el intersticio y van a empezar a disfuncionar las bombas. Entonces los pacientes que tienen congestión tienen mayor riesgo de presentar lesión renal aguda de este tipo. Y pues son pacientes con edema, son pacientes congestivos. Y vean un artículo muy interesante donde observaron en pacientes críticos con lesión renal aguda y sépticos cuáles eran las variables hemodinámicas que se relacionaban o predecían lesión renal aguda. Y vean que dentro de todas estas viene saturación venosa central, presión arterial media sistólica, PAM, y vemos que las que tienen mayor correlación para generar lesión renal aguda es la PVC. Una PVC alta se correlaciona de manera lineal con el riesgo de presentar lesión renal aguda. Entonces esto nos habla de que pues, un componente importante es la congestión. Y bueno, dicen ustedes, pues sí, no, pues, son la PVC y eso, pero pues, vamos a hacerlo un poquito de manera objetiva. Por conflicto de interés de mi clase no me voy a meter en esta situación, pero lo voy a hacer de manera dicotómica, congestión y no congestión en Vexus. A mayor Vexus determina mayor congestión, mayor PVC, y vean lo que dice este artículo, que a mayor Vexus principalmente más grande, pues el riesgo de lesión renal aguda es mayor. Y de todas las variables que se evaluaron en el Vexus, la vena cava pletórica fue el mayor predictor para lesión renal aguda, ¿no? Por un hazard radio pues un poquito considerable, 3.69. Entonces, pues eso nos habla del componente congestivo para generar lesión renal aguda. Y aquí es donde entra la indicación de los diuréticos. La única indicación para dar diuréticos en contexto de lesión renal aguda es la sobrecarga hídrica. Yo agregaría Furotest, porque pues también hacemos pruebas con Furotest. Sería pues una segunda indicación ahí entre un asterisco en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es la única población que hay que utilizar diuréticos. Hasta ahorita no hay otra evidencia que respalde más. Entrando a otro problema, ¿no? La oliguria ahora en otro contexto. Pues dentro de nuestro plan o vigilancia en las guardias que hacemos nosotros, siempre dentro de nuestra lista de cotejo, pues siempre va a vigilar la uresis en los pacientes, ¿no? Y esto es básico porque siempre traducimos una oliguria con que hay un fracaso ya en el riñón. No sabemos de qué tipo, pero hay un fracaso y pues eso nos habla de que algo anda mal. Y pues esto también no se ha visto en los estudios, que los pacientes con oliguria, los pacientes con lesión renal aguda tipo oligúrica tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces por eso nos preocupa tanto la oliguria. Pero vean lo que dicen estos autores. Hay dos principalmente tipos de oliguria. Ellos lo determinan como una oliguria fisiológica y una oliguria patológica. La oliguria fisiológica, ellos dan estos factores de riesgo: náusea, vómito, el inicio de la hipovolemia, y eso es principalmente porque se activan diferentes mecanismos que van a generar retención de líquido, principalmente por la hormona antidiurética, y pues eso nos va a generar oliguria. Pero este tipo de oliguria se ha estudiado, se ha visto que no aumenta de manera considerable la creatinina y los objetivos primarios evaluados pues no tienen un desenlace fatal. Sin embargo, una oliguria ya patológica, que es aquella que entra en diferentes contextos como nefrotoxinas, ya un estado de choque o de hipoperfusión sostenida, mecanismos moleculares como la sepsis, pues estos van a generar un aumento de la creatinina, y aquí sí se ha visto desenlaces fatales en estos pacientes. Llevan una lesión renal aguda de tipo oligúrica. Entonces aquí es lo que tenemos que investigar nosotros. Y pues dicen, bueno, pues hay que ver cómo vamos a hacer la investigación de esta oliguria, porque pues casi en automático vemos un paciente con oliguria y decimos, les falta líquido. Pero vamos a ver que realmente no es cierto y que solamente un tercio de los pacientes son los que requieren líquidos. Entonces la propuesta es que un paciente que cumpla con la definición operacional de oliguria, lo primero que tenemos que evaluar es el estado hemodinámico. Si el estado hemodinámico del paciente es inestable, pues hay que hacerle la reanimación, de acuerdo al protocolo y que tengamos nosotros, ya sea por sepsis, choque hipovolémico, no oligoémico, etc.
Y pasamos ahora a un estado hemodinámico estable. Aquí es donde se pone sabrosa la cosa porque tenemos que investigar. Entonces, el segundo paso, una vez que tengamos nosotros el estado hemodinámico, es ver los elementos que vimos en la primera imagen que les puse, ver cómo está la volemia. Y de acuerdo a estos tres elementos vamos a hacer la cuestión de abordaje y tratamiento. Vean, en un paciente que está con hipovolemia intravascular, son los pacientes que le vamos a dar líquido, de eso sí no hay duda. Si nos vamos al otro extremo, que son los pacientes con hipervolemia, son los pacientes que están con edema, congestivos, pues no le vamos a dar líquidos, le vamos a dar diurético, como lo vimos anteriormente. Y cuando el paciente está en euvolemia, aquí es donde entra el problema, porque tenemos que descartar muchas cosas. Una vez que hayamos determinado que el elemento de la volemia del paciente es normal, tenemos que descartar esto. Uno, primero, pues descartar que no esté tapada la sonda. La principal causa de oliguria intrahospitalaria es el bloqueo de la sonda Foley. Entonces tenemos que descartar eso. Después tenemos que ver que no haya un componente anatómico que pueda estar contribuyendo a que el paciente no esté orinando. Después es ver si no hay un factor que ya esté establecido. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica, los pacientes ya en estadios avanzados tienden a ser oligoanúricos, o que se haya establecido una lesión renal aguda y que ya haya hecho una necrosis tubular aguda, que es cuando ya empiezan a orinar menos los pacientes, hay difusión tubular. Entonces, ver que no sea consecuente a eso, pero para eso tenemos que descartar todo lo demás. O que haya factores secundarios que empiecen a complicar esta cuestión de la oliguria, como hipertensión intraabdominal o falla cardíaca, o factores asociados como náusea, vómito, dolor. Entonces tenemos que hacer toda esta evaluación. Ellos proponen que una vez descartado todo esto, hagamos estas investigaciones. Uno, determinar que una bioquímica urinaria y sérica para ver cómo está la cuestión de la creatinina, cómo ha estado en el tiempo o cómo se ha comportado esa creatinina, ver si a nivel renal ya hay liberación de factores o biomarcadores de daño o biomarcadores de lesión que puedan contribuir a una lesión renal aguda más adelante, o hacerle una prueba de test con furosemida, y esto para evaluar si tiene el paciente riesgo de llegar a una lesión renal aguda pues más grave. Entonces, serían las indicaciones para dejar diurético en un paciente con oliguria. Pero pues tiene que ser un tratamiento, tiene que ser un abordaje pues muy específico. Y si se dan cuenta, aquí ya terminó el algoritmo, no te dice qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes con euvolemia. Aquí no sabemos si a lo mejor se benefician de una PAM un poquito más alta. Tenemos un paciente con 65, 68, a lo mejor subiendo a la 70, 80, mejora la cuestión de la oliguria. O a lo mejor está en euvolémico pero responde a líquidos, y a lo mejor con un reto de líquidos pues mejora la cuestión de la uresis. O pues eso, todavía no determinan un tratamiento de acuerdo a esta propuesta, pero es lo que podemos hacer. Y ya de manera resumida ya tenemos pues todos los sumarios completos, ¿no? La hipovolemia pues nos quedamos solamente con la cuestión de albúmina como coloide y cristaloides con balanceadas ahí en el punto medio para utilizar, ¿no? Como lo vimos en los estudios de mayor riqueza etológica, individualizarlos y determinar cuál vamos a dar cada uno de ellos. Descartadas las cuestiones de gelatinas e hidroxetilaalmidón por el momento. Si nos vamos a la cuestión de la hipervolemia, pues el uso de diuréticos, ahí ya no hay falla, no me voy a meter más en eso. Y el paciente con euvolemia, pues es donde tenemos que hacer un poquito más de énfasis, porque pues generalmente los pacientes que tenemos aquí, como les comentaba, generalmente ya vienen reanimados o los reanimamos en las primeras horas, pero la lesión renal aguda pues puede aparecer en cualquier momento de su estancia en la UCI. Este artículo fue publicado por un médico mexicano donde da la siguiente propuesta en este tipo de pacientes con lesión renal aguda para guiar la cuestión de fluidoterapia. Y él dice que una vez que tengamos nosotros la sospecha de una lesión renal aguda, primero sospechar que no sea hipovolémica. Hacemos el abordaje que nos comentó el doctor Morán de pedirle un EGO, creatinina, pedirle fena, el sedimento urinario, muy importante, y ver que no esté ocluida la sonda. Una vez descartado eso, él propone hacer una estimación del gasto cardíaco y vamos a tener dos guías, ¿no? Si el gasto cardíaco es normal o bajo,
el siguiente paso es ver si el paciente tolera volumen. Y él propone hacer un Vexus, un rastreo pulmonar y ver que no hay algún líquido en otro espacio que pueda comprometer la cuestión de los órganos, ¿no? Si el paciente no tolera volumen, hay mayor riesgo que beneficio de administrar líquidos, igual vamos a individualizar. Pero si el paciente es tolerante a líquidos, hay que ver si es respondedor con la prueba de respuesta a volumen que queramos. No vamos a entrar en detalles en eso. Si el paciente no es respondedor, pero tolera volumen, pues ahí evaluamos el riesgo-beneficio, si le das líquido o no, no es nada criticable. Y si el paciente es respondedor, pues le damos líquido, ¿no? Y una vez de esto, pues vamos a hacer unas revisiones sistemáticas, seriadas, y ver hasta cuándo el paciente pues entra en alguno de estos algoritmos, ¿no? Y esto me pareció muy importante. Hace 2 años, 3 años se publicó ese artículo en la CHEST para guiar la reanimación en los pacientes con choque séptico, que prácticamente este algoritmo no lo voy a mencionar porque es similar al previo, pero vean los resultados que tiene. En los pacientes que fueron reanimados con este protocolo, el similar al que les acabo de comentar, recibieron menos líquido que con una estrategia liberal o que no tenían un protocolo bien establecido. Requirieron 1.3 litros menos. Y vean, resultados en terapia de reemplazo renal. Los pacientes que estaban bajo este protocolo requirieron menos terapia de reemplazo renal contra aquellos que tuvieron una estrategia liberal. El 5 contra el 17%. Vean la diferencia que hay nada más con poquito volumen. Por eso la importancia de determinar estas estrategias. Y vino a mi mente una frase que escuché ahí en la UCI y no me la puedo quitar de la cabeza, que dice que muchos de los problemas se resuelven con una elevación pasiva de piernas. Eso lo dijo JH, no sé quién es JH, pero está bien rifado ese dicho, y me imagino que JH cuando dijo esta frase, pues prácticamente estaba así, ¿no? Entonces... Sí, es la cara que poní. Sí, entonces creo que fue muy acertado en esa situación. Pues prácticamente aquí están las 4 preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Cuál es la indicación que tenemos de líquidos? ¿Qué tipo de líquidos? ¿Cuánto volumen? Y la duración que vamos a tener con esta estrategia. Y aquí dejan las recomendaciones ya resumidas de toda la guía en cuanto a los pacientes con lesión renal aguda que tengan riesgo o ya establecidos de acuerdo a la gravedad de la lesión renal aguda, que fue prácticamente lo que hemos visto y lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Les dejo esta tablita que son prácticamente el NephroPack. Y no sé si tengan preguntas. Yo tengo preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen ultrasonidos allá en las unidades donde vienen? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos tienen ultrasonidos? A ver, contarios. 1, 2, 3. Bueno, no tienen ultrasonido, pero ¿qué tantos le entendieron lo que dijo ahorita Brandon respecto a la evaluación por ultrasonografía? Hay algunas cosas que son más complejas que otras. Ahí, regrésate a esa. ¿Pero bueno? Más donde están las imágenes, lo del verso. Ahí. Ahí, por ejemplo. ¿Quién sabe medir la vena cava? Que me levante la mano. De los rotantes. Yo creo que sí. Muy bien, si se fijan, el primer paso de la valoración por ultrasonido de la sobrecarga es la medición de la vena cava inferior. Pues a partir de ese punto hay que estarle buscando para la ventana, pues para la vena hepática, la vena porta y la vena intrarenal. Y dependiendo de los cambios circulatorios y la sobrecarga, pues van a haber patrones que se van a modificar respecto a las ondas, ¿no? Pero el primer paso a lo mejor es el más sencillo, pues a lo mejor de hecho eso es lo que toma en cuenta aquí la diapositiva, pues la vena acá. Y así se hacer lo demás, pues ya es ganancia, pues. Pero podemos adaptar a nuestra práctica los insumos que tenemos, las habilidades que luego hay que desarrollar, pero lo más práctico es
pues podemos medir PVC a los pacientes sí podemos medir PVC. Ya sabemos que hay una mala correlación entre la PVC y la bulimia. Pero pues este precisamente es como un subrogado de la PVC, ¿no? Entonces también podemos utilizarlo. Y no de manera aislada, porque de manera aislada no va a ser de utilidad ningún dato. Yo siempre les digo aquí a mis pacientes de terapia que toda la información que recabemos tiene que ser interpretada, adecuada, y pues hacer el ajuste de acuerdo al escenario clínico de tu paciente, pues. Y entre más información tienes tú del paciente, pues mejores decisiones vas a tomar. Por ejemplo, si yo sé cuánto pesaba el paciente cuando llegó, sé cuánto pesa el paciente ahora, sé cuánto tiene de balance de líquidos acumulado, sé cuál ha sido la función pulmonar o el comportamiento gasométrico, el comportamiento ultrasonográfico respecto al rastreo pulmonar, por ejemplo, los diámetros de la vena cava, el flujo urinario, la presión arterial. Entonces, yo voy a poder integrar de mejor manera qué es lo que le va a hacer falta a mi paciente, pues. Si le estoy condicionando yo con un nefrotóxico, pero por ahí tengo un paciente que la causa evidente es un nefrotóxico, pues, y que ese nefrotóxico no se lo vamos a quitar, y sí que se lo estamos dando. Y sabemos que va a necesitar terapia de reemplazo renal, ya la tenemos, ¿no? Pero si tú puedes identificar un factor de riesgo o la causa de que tu paciente está